recordando a Khandro Tshering al enterarse de su paranirvana. Khandro Tshering era absolutamente modesta, la viva imagen del altruismo y la humildad, y al mismo tiempo una de las grandes expresiones de la iluminación de nuestro tiempo. Acabo de recibir noticias del paranirvana de Khandro Tshering. Khandro Tshering fue la esposa consorte espiritual del gran Jamyang Khyentse Chokyi Lodro, el renacimiento de Jamyang Khyentse Wangpo el Grande. Jamyang Khyentse el Grande fue un gran maestro espiritual y erudito, fundador del movimiento no sectario Rime en el Tíbet y uno de los más grandes tertones descubridores del tesoro espiritual oculto de Guru Padmasambhava. Su renacimiento, Chokyi Lodro, esposo de Khandro Tshering, fue igualmente grande y fue maestro tanto de Dilgo Khyentse Rinpoche como de Chogyam Trungpa Rinpoche y de prácticamente toda una generación de grandes lamas y practicantes. Puede ver su foto y leer sobre él en Nacido en el Tíbet de Trungpa Rinpoche. Khandro Tshering también ha sido documentada y elogiada en los escritos y publicaciones de Sogyal Rinpoche, quien también era su sobrino. El fallecimiento de Khandro Tshering, esposa del gran Jamyang Khyentse Chokyi Lodro, marca un hito importante en la historia sagrada del budismo tibetano y del Buda Dharma en su conjunto. Khandro Tshering era una persona absolutamente modesta, la viva imagen del altruismo y la humildad, y a la vez una de las grandes expresiones de la iluminación de nuestro tiempo, aunque sin duda ella lo negaría rotundamente. Khandro Tshering, como esposa de uno de los grandes tertones de los últimos tiempos, es tan significativa e instrumental para el vasto y profundo linaje del cual Chogyam Trungpa Rinpoche es una brillante manifestación, como lo fue su esposo. En la tradición de termas, los tesoros espirituales ocultos, el tertón, que es el descubridor de tesoros, es una encarnación de uno de los discípulos originales de Padmasambhava, a quien se le confió descubrir el tesoro espiritual en el momento en que sería de máximo beneficio para los seres. La presencia de la consorte espiritual del tertón es esencial para el descubrimiento y la propagación del terma. Además, se dice que la consorte también estuvo presente con el tertón y Padmasambhava cuando el tesoro fue confiado al futuro tertón. Su reencuentro en futuros renacimientos y su presencia mutua en el momento y lugar propicios para descubrir el terma es esencial. Tal es el carácter de Khandro Tshering. Tras haber conocido a Khandro-la durante su única visita a Estados Unidos hace muchos años, me emocionó ser su vecino durante los 5 años que dirigí el programa de estudios en el extranjero de la Universidad Naropa en Sikkim. Sikkim fue, hasta su incorporación a la India como Estado en 1975, un reino budista Vajrayana y una tierra oculta de gran poder espiritual, santificado por Padmasambhava, Guru Rinpoche, quien también predijo todas las circunstancias que llevaron al descubrimiento y establecimiento del reino budista siglos después. Todo el reino es un lugar sagrado de poder y durante siglos ha sido un lugar de gran potencial para la práctica y el logro de la realización. Dado que Jamyang Khyentse Chokyi Lodro y Khandro Tshering son considerados emisarios directos de Guru Rinpoche, fue sumamente apropiado que vinieran a vivir a Sikkim tras su huida del Tíbet.
Para mí, mudarme a Sikkim muchos años después y convertirme en vecino de Kandro Tsering fue como mudarme al vecindario de Yeshe Tsogyal, la consorte espiritual de Guru Rinpoche, aunque estoy seguro de que Kandro Tsering habría estado totalmente en desacuerdo. Siempre atesoraré estar tan cerca de ella en Sikkim. La veía casi a diario, camino de mi cabaña a la sesión matutina con los estudiantes de Naropa. La veía esbelta y atenta en su circunvalación matutina alrededor de la colina coronada por el Palacio del Rey del Dharma, Chogyal, de Sikkim, donde vivía. Al acercarme, aminoraba la marcha de mi motocicleta para saludarla al pasar. Ella siempre levantaba los brazos en respuesta, como un árbitro señalando un touchdown. También pasaba de vez en cuando por el Hotel Pomra, donde se impartía el programa de Naropa, muy cerca del palacio, pues era buena amiga de la madre de Ringutulku Rinpoche. Ringutulku Rinpoche y su familia eran propietarios y vivían en los pisos superiores del Hotel Pomra. A veces se asomaba con curiosidad por la puerta del comedor para vernos desayunar durante unos instantes. También recuerdo historias sobre ella, como la que en realidad era la reina de los nagas. Los nagas son la poderosa encarnación de la fuerza elemental del agua. Se dice que son mitad humanos, mitad serpiente, y guardianes de un gran tesoro. Una mujer local se asomó una vez a la ventana de Kandrola y relató su gran sorpresa al ver que la mitad inferior de su cuerpo estaba hecha de serpientes enroscadas. Reina Naga o no, era una mujer asombrosa. Era absolutamente humilde y sencilla, pero a la vez inmensamente cálida, espaciosa y abierta, y a la vez afilada como una navaja cósmica. No se podía identificar nada, la experiencia era absolutamente simple y ordinaria, pero la consciencia se transformaba en su presencia. Recuerdo la última vez que estuvo en Sikkim, después de todos los años que permaneció allí tras su llegada del Tíbet y desde el paranirvana de su esposo, Jamyang Khyentse Chokyi Lodro, en el año 1959. Vivía en una habitación amplia y con corrientes de aire detrás del santuario principal que albergaba la estupa Kudung, las reliquias corporales de su esposo. Ringutulku Rinpoche, quien la conocía desde niño, dijo que a lo largo de los años nunca cambió nada del santuario. Permaneció allí y practicó constantemente durante años y años. Cuando la visitaba, intentaba postrarme ante ella. Me detenía e insistía en que me postrara ante la estupa de su esposo, no ante ella. En una ocasión incluso me agarró del brazo y me giró hacia la estupa. Hacerle preguntas nunca llegó muy lejos. Después de un rato, simplemente le pedía que me sentara a practicar con ella unos minutos y que circunvalara la estupa. Cualquier intento de tratarla como algo especial se topaba con un rechazo cordial pero rotundo. Le ofrecía una lata de dulces y nueces. La imagen de ella practicando en su habitación es imborrable en mi memoria. Con una presencia algo frágil, pero inmensamente fuerte y pronunciada, estaba sentada sola en su cama, pero también era su asiento de meditación, tocando su mala ante la estupa de su esposo. Sin embargo, creo que mi impresión fue ingenua si la consideraba una yogini aislada en semi-retiro.
Creo que continuamente realizaba grandes beneficios para los seres sintientes a un nivel mucho más allá de mi percepción. Cuando empezó a enfermarse, un miembro de mi personal estadounidense le llevó sopa de pollo, pensando que no estaba recibiendo la nutrición adecuada. Más tarde supe que, en cuanto se fue, la envió bruscamente con su acompañante, sin el menor interés en la extraña mezcla extranjera. Kandro Tsering vino a Occidente una vez, a instancias de su sobrino Sogyal Rinpoche. Visitó Boulder y toda su actividad del Dharma consistía simplemente en que la gente se sentara en silencio con ella en la casa Marpa donde se alojaba. Se negaba a enseñar en el estilo verbal convencional de la palabra. Supimos que su esposo, Jamyang Khyentse Chokyi Lodro, le había instruido a hacerlo y que de esta manera sería de gran beneficio. Por supuesto, el simple hecho de sentarse con ella fue profundo. Fue la instrucción más directa posible. Antes de partir, entregó algunas reliquias de Chokyi Lodro a la Sangha Vajradhatu de Boulder, que se encontraba en el santuario Vajrayana de la Casa Marpa durante muchos años. Desconozco si todavía están allí o si no, qué ha sido de ellas. Son un gran tesoro que nos legó Kandrola. Songkhar Khyentse Rinpoche, el renacimiento de su esposo, llegó a Gantok un día, de repente y sin previo aviso. Al detectarse la presencia de tan gran lama, el periódico informó que estaba oficiando ceremonias de larga vida para ella. Al día siguiente supimos que, de hecho, estaba allí para llevársela, pues sabía que su salud se estaba deteriorando. Al día siguiente ella se fue, antes de que nadie, salvo unos pocos, supiera lo sucedido, como la huella de un pájaro en el cielo. Sikkim había perdido un gran tesoro. Fue llevada a Delhi para recibir tratamiento médico y luego a la sede de Songkhar Khyentse Rinpoche en Bir, India. Durante mis 5 años en Sikkim tuve el privilegio de conocer a 2 grandes dakinis, Kandros. Fue como ser vecino de Yeshe Tsogyal y Mandaraba, las 2 consortes de Guru Rinpoche. Una era, por supuesto, Kandro Tsering, la otra era Kandro Dechen Pema, la Kandro de Dodrochen Rinpoche, quien falleció mientras yo aún vivía allí. Sentarse junto al cuerpo de Kandro Dechen Pema fue una experiencia inmensamente profunda. Ojalá pudiera sentarme junto al Kudung de Kandro Tsering ahora mismo. Que la actividad búdica de Kandro Tsering regrese a nuestro mundo para beneficio de innumerables seres. 1 de junio del 2011.